Bueno, bienvenidos a la clase número 3 del seminario Introducción al Lunfardo, de las diversas especializaciones y las 2 maestrías de la UNIPE. Estamos en el segundo cuatrimestre de 2021, en un septiembre muy convulsionado, pero donde mejora el clima, hay sol, vuelve la alegría, no sé, digo yo, o no, no sabemos, pero bueno, por lo menos mientras estemos acá, trataremos de que vuelva la alegría. Las Eh, flores y los pajaritos. sí, exactamente, como decía Mario Sánchez, Mario Sánchez, tal sí, cual. querido. Sí, sí. Bien, les voy a compartir un segundo el programa, lo tengo que encontrar para eso. Acá está. Truc, ahí está. Estamos en la unidad 2. Vamos a ver si fuera posible terminar de ver la unidad 2 hoy. Sería buenísimo. Si no, no hay que preocuparse. Nos quedará un poquitito más para la clase próxima. La clase próxima les recuerdo que es el miércoles 29 de septiembre. Los puntos que nos toca ver ahora son desde el 3 en adelante, ¿no? Yo creo que con casi seguridad vamos a verlos, pero si no fuera posible, el primero es los galicismos, préstamos del argot y del francés general. Recordemos que el argot en Francia es como nuestro lunfardo, ¿no? De allí que muchas veces digamos que el lunfardo es un argot, porque esa es la palabra que se eligió en lingüística para describir a estos vocabularios del habla popular. El punto número 4 dice los aportes del inglés y de otras lenguas europeas. El número 5 dice lucismos, debemos entender por eso portuguesismos. Los lucismos son portuguesismos, palabras que vienen del portugués de Portugal. Brasileñismos, palabras que vienen del portugués de Brasil, y africanismos. A continuación, en el punto 6, ruralismos y aborigenismos, el diccionario de argentinismos del siglo XIX, y 7, los préstamos del caló, la germanía y las lenguas itálicas. También aquí podría haber dudas con las palabras caló y germanía, ya que las aclaramos ahora. El caló es la lengua ya perdida como tal, ¿no? O sea, lo que queda, palabras sueltas, lo que queda de la lengua de los gitanos españoles. ¿Mm? Es decir, que los descendientes del pueblo rom o romaní en España tuvieron una lengua que ya en el siglo XIX no estaba completa, no estaba entera, digamos así. Hubo un lingüista inglés, un señor Burroughs, que viajó a España a estudiar la cultura y la lengua de los gitanos españoles y sacó un libro a comienzos de este siglo, a comienzos del siglo pasado, eh, donde ya se da cuenta de que el caló es, bueno, algo que quedó como un repertorio de palabras y de expresiones que los gitanos españoles mechaban, todavía mecharán algunas de estas, en el habla cotidiana cuando hablan en español, ¿no? La germanía, por su parte, no tiene nada que ver con Alemania, así como galicismo podría dar lugar a pensar en Galicia, tal vez la palabra germanía a uno lo lleva a pensar a Germania, no sé. No, tampoco, no tiene nada que ver con eso. La germanía es una especie, o por lo menos una parte, del argot español referida al ambiente de maleantes, delincuentes generales, pícaros y limosneros que había en España a finales de la Edad Media. Y la palabra germà,
de donde viene Germanía. La palabra germà quiere decir, en catalán, palabra catalana, hermano. Y la Germanía, en catalán, sería la agrupación de los hermanos. ¿Y quiénes se llamaban a sí mismos hermanos? Bueno, dos clases de personas. Algunas que tenían trabajo y que eran pertenecientes a un gremio, por ejemplo, el gremio de los panaderos, el gremio de los verduleros, el gremio de los carpinteros, constituían germanías, que son el origen de los actuales sindicatos, y también los desarrapados, los dejados de la mano de Dios, los marginales, que constituían algo llamado germanía. Dos personas que viven en la calle, que piden uno en una esquina y otro en la otra, se consideran y se llaman a sí mismos germà o hermanos. Estoy hablando del siglo XV, XVI, y bueno, y entonces hay un lenguaje de germanía. Es cierto que quienes estudiaron el caló, lenguaje gitano, y la germanía, con frecuencia confunden una cosa con la otra, debido al enorme prejuicio que siempre hubo en Europa contra los gitanos, contra el pueblo gitano. Entonces cualquier gitano a priori sería un ladrón, sería un delincuente, y entonces hay palabras de la germanía que son en realidad palabras del caló, y bueno, y ha llevado bastante distinguir una cosa de la otra, pero son dos cosas diferentes claramente, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de las lenguas ibéricas, estamos pensando en otras lenguas distintas del español, del castellano, que pueden haber aportado algo, alguna palabrita al lunfardo. Hasta aquí, ¿está claro el plan? Bien, si nadie dice nada. Sí. Bien. Ante el silencio avanzo. Clarísimo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, hay que decir que, bueno, han llegado efectivamente, traídos por franceses, algunas palabras del argot de París, que tienen que ver efectivamente con el mundo del malvivir, digamos así. La comunidad francesa en 1870 era bastante importante. El 10% de los extranjeros que vivían en Buenos Aires, el 10% eran franceses. Así que había bastantes franceses. Y en un documento muy interesante, que es La Galería de Ladrones de la Capital, una publicación que hizo el comisario Álvarez, conocido como periodista y como escritor como Fray Mocho, en 1894, me parece. Allí hay 200 ladrones, se publicó en un librito, 200 ladrones dibujados, no fotografiados todavía, dibujados al natural, con un pequeño currículum de sus antecedentes policiales, ¿no? Y hay unos cuantos que son franceses, hay unos cuantos franceses. Sabemos también que en el mundo de la prostitución, que tuvo su auge en el Buenos Aires explosivo, que explotaba de gente a partir de 1880 y hasta más o menos 1914, el comienzo de la Segunda Guerra, también había explotadores, la palabra es macro, maquereau en francés, rufianes franceses, y algunas prostitutas francesas también, ¿no? Entonces, por todo ese lado, pueden haber venido algunas de las palabras del argot francés. Pero, por supuesto, no todas las palabras del argot francés, como sucede en el lunfardo, tienen que ver con la delincuencia, ¿no? Esto desde ya. Por ejemplo,
tenemos algunos calcos tomados del argot francés. Un calco es una palabra que se traduce a nuestro idioma, pero se usa con el sentido argótico que tiene en el otro idioma. Por ejemplo, la palabra monseigneur, ¿no?, en francés, perdónenme, mi pronunciación no es muy buena, quiere decir en el francés general monseñor, pero en el argot quiere decir, ay, no me sale, espérate, barreta, digamos, un fierro que se usa para abrir puertas, ¿no? El nombre es pretendidamente humorístico, porque llamar monseñor a un instrumento para entrar a robar, ¿qué tiene que ver? Y sí, tiene que ver porque ante el monseñor se abren todas las puertas. Si viene un monseñor, hoy diríamos un cardenal de la iglesia, bueno, alguien tan importante, piensa en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se tradujo monseñor, y en lunfardo existe la palabra arzobispo, para darle nombre a ese instrumento que usan los ladrones, los escruchantes, que son los ladrones que se dedican a violar domicilios, para abrir una puerta, ¿no? Luego, la palabra meuble en francés quiere decir literalmente mueble, pero en argot quiere decir mujer. En ese argot prostibulario, donde la mujer es una mercadería que se puede trasladar, ¿no? Y entonces también pasó eso al lunfardo, existe esa réplica, ese calco, y existió durante unas décadas la palabra mueble en el lunfardo con el sentido de mujer. Luego tenemos una palabra que se relaciona con una que vimos la clase anterior, el verbo escrachar, que es la palabra escracho. La palabra escracho, o sea, el sustantivo que tiene que ver con ese verbo, es una palabra que nace por un cruce de la palabra italiana con una palabra francesa, scratch, ¿no?, que quiere decir en argot pasaporte. ¿Por qué? Porque, bueno, scratch o scaraccio en italiano quiere decir foto, cara primero, cara, luego foto de una cara. ¿Y dónde estaba la foto de tu cara? Bueno, en dos lugares, o en el pasaporte o en tu legajo policial, en tu ficha de la policía. Entonces, de ahí que empieza a usarse la palabra escracho por ahí. Luego, en el italiano jergal, scaraccio, también se usa como billete, ¿no?, como documento, como escrito en general. Y bueno, en un diccionario de argot que hizo un lingüista francés, Gaston Snoll, en 1940, dice que la palabra los franceses la tomaron del lunfardo. Un delirio, porque me parece que es al revés, pero bueno, que ellos dicen, él dice que la tomaron del lunfardo, ¿no? Y que en el lunfardo argentino, en 1940, esa palabra significaba foto judicial, o sea, la foto que te sacaban cuando te metían en cana, y eso formaba parte de un expediente que iba a un juicio, etc., ¿no? Por supuesto que la palabra escracho después significó fotografía, qué sé yo, persona fea, ¿no? Una persona fea es un escracho. Actualmente sé que entre los adolescentes le dicen escracho a los tatuajes. Mirá el escracho que me hice en la pierna, ¿no? Cosas así. Luego tenemos un sustantivo que lo nombramos porque, no porque se use, sino porque le dio nombre a un tango, chiqué, chiqué, que quiere decir ostentación en francés, en el argot francés, pero que para nosotros
En el lunfardo, chiqué equivale a elegante, ¿no? Un tipo chiqué es un tipo que tiene chic, sería, un tipo chic, ¿no? Después también hemos heredado por calco una palabra que usamos un montón hace varias décadas, ¿no? La palabra palo como sinónimo de millón. También eso es una creación del argot francés. En argot se ¿Qué dice palabra dijo, profe? Perdón, que no se escuchó. palo, un palo Palo. verde, palo, millón, por millón. Batón es en el argot francés, ¿no? Batón es un palo que te pegamos en la cabeza. Bueno, esa metáfora, que andás a ver de dónde salió, porque la inventaron los franceses, bueno, se calcó, se tradujo la palabra batón, que en español sería palo, y palo es 1.000.000 de la moneda que fuere, ¿no? Después tenemos Begén, que quiere decir enamoramiento, capricho amoroso, digamos. Tener un Begén es estar encamotado con una persona, muy enamorado, ¿no? Cocó, cocaína. Macró, rufián, que habíamos adelantado. Lora, como prostituta. Luego de eso, luego de significar prostituta, lora en lunfardo también ha significado simplemente mujer. ¿eh? Quiero decir esto porque en algunos tangos, por supuesto que la expresión, perdónenme, pero estamos hablando de lunfardo, entonces lo puedo decir, en la expresión la concha de la lora, me parece que no se habla de una prostituta, sino una mujer, cualquiera, de cualquier mujer, ¿no? Hay tangos de la década del 20, donde aparece la palabra lora, que deriva del francés lorette, que es una mujer, que en realidad no quiere decir prostituta en argot, quiere decir mujer de costumbres sexuales libres. Sería una Florencia Peña, digamos, una poliamorosa, una lorette. Y Lora se tomó al principio como prostituta, pero recuerdo un tango que a mí me encanta, que es el tango Vieja Viola, de 1951, donde el tipo, bueno, está volviendo con la guitarra y dice que quiere volver a cantar, dejó de cantar hace mucho tiempo, pero bueno, tiene la esperanza de poder volver a cantar y no sé qué más. Y el tipo dice, está hablando de su guitarra, y dice, la de tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi cuore y es la trompa del bulín, ¿no? La lora es su enamorada, su mujer, ¿no? Su novia, no sé. Así que ahí no tiene ese sentido para nada, ¿no? También del argot se tomó la palabra fifí, ¿no? Fifí sería un individuo afectado, así con unas formas muy exageradas, si se quiere. Madama, como regente de prostíbulo. Gigoló, pero escrito así con Y, gigoló, ¿no? Porque la palabra existe en inglés, por ejemplo, los ingleses la tomaron, es casi internacional la palabra gigoló, ¿no? Hay una película con este tipo, el de Gran Galán, que se llama, cuando era joven, hizo una película El Gigoló. El que labura con Julia, uy, qué mal que estoy, por favor, no me acuerdo de nada. Julia Roberts, la famosa película de Julia Roberts, que es una prostituta. Mujer bonita. Mujer Richard. bonita. ¿Cómo se llama el tipo ese? George Clooney. Richard Gere. No, Richard Gere. No, Richard Gere. Sí. Ahí está. Bueno, Richard Gere filmó una película llamada El Gigoló. El gigoló es un joven fachero, muy lindo, muy atractivo, mantenido por una amante mayor. Eso es un uso más o menos internacional, pero bueno, en lunfardo aparece la palabra, pero escrita con Y, o sea, tal como se pronuncia, gigoló, ¿no? Y en ese sentido podríamos considerar tal vez que es una palabra lunfarda. También del argot francés viene la palabra, perdón, una cosa importante, ¿no? Veo que muchos están tomando nota. No hace falta que tomen nota, porque todo lo que estoy diciendo está en las fichas.
está en la bibliografía, Y más bien traten de prestar atención y de entender para ver si les queda alguna duda y preguntarme, pero no se maten copiando lo que después pueden leerlo en las fichas de clase, en los apuntes. La palabra franela viene de una expresión francesa usada en los prostíbulos, que es faire flanelle. Faire flanelle es ir a un prostíbulo a pasar el tiempo. ¿A pasar el tiempo qué quiere decir? A no gastar un mango. O sea, tipos que iban a los prostíbulos, se sentaban, no consumían nada, no tomaban bebidas, y tampoco elegían a ninguna chica. Y se quedaban ahí. ¿Qué hacían? Eso es Miraban. un amarrete, ¿no? Sí, claro, una rata, ¿no? Bueno, pero esto incluía que de repente por ahí pasaba una chica al lado de él y el tipo le tocara la cola, ¿no? Y de ahí vino franelear, franela, franelero, todas esas palabras que tienen que ver con, bueno, voy a decirlo así, con el manoseo, ¿no? Que bueno, si uno está franeleando con su pareja, está muy bien, ¿no? Quiero decir, si hay acuerdo de ambas partes, nadie tiene que decir nada, pero lo que pasa es que después el verbo franelear tiene otros sentidos, ¿no? Porque no es solo refregar o restregarse con alguien, sino que franelear a alguien es mantenerlo sin que se resuelva una situación que la otra persona está esperando que se resuelva, ¿no? Por ejemplo, alguien viene a pedir trabajo y yo le digo, no, volvé la semana que viene, no pude hacer nada esta semana, y viene la semana que viene y le hago lo mismo. Eso es franelear también, ¿no? Y del mismo campo semántico, una palabra francesa que corría en Buenos Aires, pronunciada en francés en la década del 30, 40, pero que luego directamente se castellanizó, digamos. La palabra en francés es partouze, y se adoptó en lunfardo como partusa, con el significado de orgía. Obvio que de partusa después podemos tener partusear, partucero, porque nacen otras palabras después de las palabras que uno tomó como préstamo, ¿no? Ojo, porque anda por ahí también, en algunos diccionarios aparece, una palabra partuzza con Z, escrita con Z, no sé por qué se les ocurrió escribirla así, que se usa en la expresión mandarse la partusa. No te mandés la partusa, pero mandarse la partusa como mandarse la parte. No tiene nada que ver con la palabra francesa partusa, ¿no? Nada que ver. Nosotras con Analía Partusa le teníamos más tipo fiesta. Analí Fiorella. Bueno, porque probablemente hoy en día, donde las costumbres se han liberado mucho, ¿Fiorella me habló? Fiorella, sí. Bueno, hoy en día, claro, sí. A ver, cuando yo era joven y te invitaban a una festichola, era una partusa. Yo no iba, les aclaro a todos, no fui nunca. Pero Claro. la palabra festichola, que hoy la usamos para un cumpleaños. Che, mi hija cumple 16 años, venite, hacemos una festichola. Una cosa más inocente. Tal vez esté pasando eso con la palabra partusa, y ahora partusa es una fiesta simplemente, ¿no? Sin mayores consecuencias, digamos. Paso a palabras del francés estándar, o sea, del francés común, digamos, ¿no? Varias las van a poder reconocer porque aparecen en letras de tango clásicas, ¿no? Por ejemplo, biscuit, mujer hermosa, o mujer delicada. Biscuit en francés quiere decir porcelana. De ahí, entonces, hay un tango de Cadícamo. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, flor de pecado, ¿no? Biscuit, una mujer hermosa, una mujer delicada, ¿no? Doublé, una joya que simula ser verdadera y es falsa. Doublé es duplicado, simplemente, ¿no? La tenemos en Cambalache, por ejemplo. Fané, arruinado.
en francés, fané es marchito. Se dice de una flor o de una planta, ¿no? Aplicado a una persona, imagínate. También la tenemos en un tango de Discépolo. Sola, fané y descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret, ¿no? Garçonnier, lugar reservado para citas amorosas, departamento de solteros sería. Griseta, mujer joven y humilde. En francés, grisette quiere decir obrerita. Es un diminutivo y quiere decir una chica que trabaja en una fábrica, que es obrera, fabriquera. Gurupí, falso postor en un remate. Gurupí es una deformación de la palabra croupier. Uno la puede conocer del casino. El croupier es el que tira la pelotita en la ruleta, ¿no? La bolita, la bola. Pero en lunfardo eso se deformó en gurupí. Gurupí o grupí directamente, ¿no? Marote, cabeza. En francés, marotte es la cabeza artificial en la que se muestra una peluca o un sombrero en una vidriera, por ejemplo. Eso es el marotte. Entonces, llamar con esa palabra marote a una cabeza humana de una persona que está viva da un poco de risa, ¿no? Ragú, como hambre. Bueno, esto es por antífrasis, porque ragú en francés quiere decir guiso. Entonces, ¿qué es lo contrario de una comida? Tener hambre. Y por antífrasis quiere decir hambre en lunfardo, y no guiso. Voituré es un tipo de automóvil, es un auto de 2 asientos. Nosotros conocerán la palabra, aunque sea por la canción de Papo. Subí a mi voituré, ¿no? Por supuesto, la voiturette, así tal cual, dejó de existir en 1930 y pico, y los autos, a partir de ese momento, los autos de 2 asientos comenzaron a llamarse también con una palabra francesa, coupé, coupé, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? También del francés viene gaga. Gaga, que quiere decir reblandecido, decadente, es palabra francesa. En francés gaga quiere decir chocho. Rastaquouère, persona derrochadora y ostentosa, de eso, también viene de un neologismo, de una palabra inventada específicamente para los latinoamericanos ricos, no solo para los argentinos, para cualquier latinoamericano que iba a París en 1900, en 1910, y tiraba manteca al techo, gastaba guita a lo loco. Lo llamaban con mucho desprecio los franceses, la palabra aparece hasta en titulares de diarios, ¿no? Rastaquouère. Los rastaquouères eran los advenedizos. Eso quiere decir la palabra en francés, ¿no? Advenedizo, recién llegado. ¿Recién llegado a qué? A la riqueza. Nuevos ricos serían los rastaquouère. También tenemos la palabra forfait. En francés es la pérdida del derecho a alguna cosa. A su vez una palabra que deriva de una palabra inglesa, ¿no? Pero tenemos de ahí un lunfardismo que es forfait, que en su primera acepción significó eliminado, porque se usaba ¿dónde? Se usaba en las carreras de caballos. Entonces, cuando un caballo, vos decías, bueno, hay 10 caballos para salir en la carrera y de repente retiran 2. Por alguna razón, o porque le encontraron pichicata, o por alguna razón, el caballo es eliminado de la carrera y se dice, está forfait o quedó forfait. De allí, del lenguaje del turf, pasa a la calle y al habla general, y estar forfait es estar sin plata, estar sin dinero, estar desahuciado, diríamos, ¿no? Más cerca de nosotros nos llegaron otras palabras, la palabra mélange, así, pronunciada así, ¿no? Mélange en francés, que quiere decir mezcolanza. La palabra trolo, como homosexual masculino, que es la adecuación fonética de la palabra francesa drôle. Drôle se escribe, ¿no? Drôle
quiere decir en francés raro, raro. Y yo recuerdo que en mi juventud, ustedes son todos mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo tenía 15, 20 años, se llamaba, y era una palabra muy despectiva, por supuesto, se llamaba raros a personas muy amaneradas o amariconadas, digamos. Y este pibe es raro. Y era mucho más fuerte era llamarlo puto, por supuesto, pero digo, ya tenía ese valor la palabra raro, ¿no? Muy discriminativo. Discriminatoria, sí, 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 claramente, claramente. Y también viene del francés, y esta es la última, la palabra furcio, que hemos aprendido de la televisión o del lenguaje de los locutores, ¿no? El furcio es la pronunciación de una palabra por otra, eso viene de un verbo fourcher en francés que quiere decir enredarse, trabucarse, no sé, trabarse. Denme un segundito que vuelvo y arrancamos con los anglicismos, palabras que vienen de palabras del lunfardo, que vienen de palabras inglesas. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe, por mi parte no. Bueno, fabuloso. Me dice que entró tarde Menicelli. Sí, profe, perdón, que no llegué a casa. No te preocupes. ¿Estuviste en la pasada, María Inés? ¿En la clase pasada? Sí, Muy sí, bien. todas las clases. Muy bien, muchas gracias. Ah, Bueno, anglicismos. Algunos anglicismos antiguos, son bastante pocos en rigor, tienen que ver con deformaciones de la pronunciación de la palabra inglesa, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, knife, ¿no? Que en inglés es, lo escribo acá en el chat, knife, ¿no? Knife quería decir cuchillo, y específicamente un tipo de cuchillo usado en los mataderos o en los frigoríficos, cuchillo para cortar carne, digamos. Tramway, deformado así, por supuesto es la voz inglesa, tramway. Una que es muy interesante, que a mí me encanta, que es dequera, ¿no? Dequera es la deformación, dequera en lunfardo ya no se usa, es la deformación de take care, tener cuidado, ¿no? Dequera quiere decir cuidado, es una voz de alarma, usada muchas veces, la voz que el campana en la puerta de una casa les gritaba a los de adentro porque venía la policía, por ejemplo, ¿no? E igual no quedó dequera, creo que muy poca gente podría entender hoy si alguien pronuncia la palabra dequera, pero sin embargo quedó en un juego de palabras medio
pavo. Dequerusa. Dequerusa es una deformación de dequera, ¿no? Incluso se hace un versito que no tiene mayor sentido, dequerusa la merluza, pero dequerusa quiere decir hay que hacerse pasar por inocentes, hay que hacerse los giles, ¿no? Cuidado, hay que ocultarse, hay que, en fin, que no se enteren lo que estamos haciendo. Ese sería el sentido de querusa o de querusa la merluza. También otra deformación de la palabra speech, por supuesto tenemos espiche, en el sentido de discurso. Mirá el espiche que se mandó la profesora, ¿no? Son palabras en desuso, repito, muy en desuso. Otra es, la usan Borges y Bioy Casares en uno de sus libros de Bustos Domecq, es foqui-foqui, que por supuesto es la duplicación graciosa de fucking. Foqui-foqui es coito, relación sexual. Chinchibirra, que es una deformación de ginger beer. El ginger beer era la cerveza de jengibre, una cosa que existe en Europa, la toman en muchos países. Bueno, quedó como chinchibirra. Era algo que me dicen que en la década del 40 vendían en las canchas, chinchibirra, y que incluso tenía una etiqueta que decía chinchibirra, así, tal cual lo estoy diciendo, ¿no? Una palabra que también está tomada de una expresión inglesa, pero que no se ha usado en la Argentina, sino en Uruguay. ¿Hay alguien de Uruguay hoy? Siempre hay alguna profe que vive en Uruguay. Es la palabra bichicome. Sí. Analía y yo somos Uruguay. Analía y Fierera. Bien. Bueno, bichicome, ustedes la conocen, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, bichicome. Bichicome también se dice con P. Eso no lo sabía, sí, mirá. También con P. P. Con P también se utiliza. Bueno, y sería un equivalente de linchera, de atorrante, del atorrante porteño, digamos. Sí. Bien. Es una palabra un poco denigrante, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Como un pobre gato, alguien que prácticamente no tiene casa, ¿no? Exacto. Bueno, eso viene de la expresión, no sé si ustedes lo saben, Fiorella y Analía, de la expresión beachcomber, rastrillador de playa. O sea, ¿por qué? Porque los primeros bichicomes de Montevideo eran los tipos que estaban esperando que la gente se fuera a su casa a la tardecita, se fuera de la playa, y iban con rastrillos. Todavía hay gente que hace eso con elementos más sofisticados ahora, ¿no? Por ejemplo, con rastreadores de metales. Iban con rastrillos para ver si encontraban monedas, algún anillito, plata, no sé, alguna cosa que se le hubiera perdido a la gente que había ido a la playa, ¿no? Vivían un poco de lo que iban encontrando entre la arena en la playa. ¿Cómo? Nos peleamos por hablar. No, que acá, así como decía que también se utiliza la palabra pichicome, ¿Sí? Nosotros, digo, acá en Uruguay también se utiliza la palabra pichis, como para hacer referencia a los bichicomes. Los pichis, no sé si ahí se usa, pero es como una palabra muy común. Pero pichi, a ver, dame ejemplos de uso de pichi. Ahí andan los pichis que vienen a robar, una cosa así. O sea. Sí, tiene que ver con villera. Gente de mal vivir. Exacto. Pobre. Bueno, sí, tiene como distintas connotaciones, ¿no? Pichi me suena a mí también. Pichi. Mi papá decía, es un pichi. Este es un pichi. Pero, claro, pero ese pero en es como Argentina no tiene la connotación de ladrón o algo así, ¿no? Ser un pichi es ser un don nadie, ser un perejil, digamos, un pobre gato, como decía mi papá, alguien que no vale nada, pero no necesariamente un ladrón o un delincuente. ¿Cómo, Marinés? Sí, que como que le daba esa expresión, me acuerdo que mi papá decía, ese es un pichi, como que menospreciando un poco. Exacto. Sí,
Para mí depende del contexto, porque vos podés decir, no seas pichi como, no seas tacaña, ¿no? Y si vos ves a Sí. una persona en la calle con mal aspecto, con pinta de ladrón, también decís, ese es un pichi, Ah, mira, qué ¿no? Como interesante. dos acepciones diferentes. Ajá, Yo bien. lo uso como fácil, como acepción de fácil. Esto es repichi, Epa, no sé. ¿de dónde sos, Lucía, vos? No, de acá, de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. Pero sí, pero lo uso y digamos, se entiende, Sí, ¿no es yo que- también la conocí así, como fácil. No, mirá, nunca la escuché de esa manera. De hecho, en el nivel secundario a veces lo escucho con esa connotación. Ajá, mirá qué interesante, ¿eh? A mí me interesa porque yo todo el tiempo estoy investigando estas cosas, ¿no? Em, Profe, no sé, también lo escucho usado como con, es un pichi, como que es alguien sin importancia. sí. Sí, eso lo doy por sentado, sí. Para las chicas de Uruguay, digo así, no se ofendan, les digo a las chicas, ¿está bien? Está bien. O sea, me imagino que son todas señoras, pero bueno. Sí. ¿Ustedes conocen algún diccionario del lunfardo del Uruguay relativamente nuevo? No. No, pero se puede averiguar. ¿Me lo Yo averiguan? puedo conseguir. Sí, yo O puedo sea, mirá conseguir. lo que te voy a decir, no que me lo averigüen, que me lo averigüen y Que que te me lo lo mandemos. compren. Que te lo compré. Sí, yo Sí. puedo. Yo puedo conseguir. Conozco gente que hace lingüística y Bueno, podría informar porque al tengo respecto. algunos, pero antiguos, ¿viste? Y me Sí. parece que tal vez haya gente investigando ahora, incluso me gustaría ponerme en contacto con investigadores que se Dale. dediquen a eso de la universidad. Bueno, sería una manera de Sí. aprenderlo de manera más directa y más segura también, ¿no? Bueno, después tenemos, ya lo veremos también en otro momento, pero que hay varias palabras surgidas de deportes, del ámbito deportivo, que pasan al lunfardo, pero para usarse fuera del ámbito deportivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra crack, que se escribe igual que en inglés, además de significar un jugador excelente, sobre todo un jugador de fútbol, ¿no? En realidad podría ser un jugador de cualquier cosa, pero cuando se habla de crack, nosotros pensamos más bien en uno de fútbol. Crack puede querer decir, con el valor de un adjetivo, brillante, muy hábil o habilidoso, ¿no? Y entonces yo puedo decir de un guitarrista que es un crack, de una profesora que es una crack, etcétera, ¿no? Lo mismo con la palabra wing. Wing es una posición de un delantero en el fútbol, ¿no? Escrito con W. Sin embargo, en lunfardo existe, escrito así, con G, U con diéresis, wing, y en el sentido de costado, que no está mal. Entonces, me están atacando por todos los wines, por ejemplo, decir eso, ¿no? En ese sentido de costado. Y lo mismo con la palabra knockout, por ejemplo, que ya no escrita como en inglés, sino pronunciada así a lo bestia, knockout, para querer decir descolocado, vencido, incluso una expresión, estar knockout, es estar abatido, por ejemplo, ¿eh? No vencido arriba de un ring, sino abatido porque me dejó mi novia, qué sé yo, lo que sea. Bien. En esa línea de knockout, la palabra orsay puede ser usada también en ese sentido. Sí, Estaba por decir lo mismo. Sí, Estaba por comentar lo mismo. Sí, está perfecto lo que ustedes me dicen. Orsay. Orsay, de formación de offside. Offside quiere decir fuera de juego, pero orsay es, mira, me tiré un lance con ese flaco y me rebotó. Quedé en orsay, ¿no?
Sí, claro, se usa así. Uno puede quedar en Orsay en una situación de la vida, ¿no? Que puede ser una situación amorosa o no. Quedé en Orsay con mi jefe, resulta que me encontró que no había terminado el trabajo que le prometí, no sé, lo que sea. Bueno, y después algunas palabras que se incorporaron y que vienen del inglés, pero han tenido un uso bastante particular y creo que exclusivo en el lunfardo, ¿no? Por ejemplo, el verbo tildarse, ¿no? Tildarse aplicado a una persona, porque aplicado a una máquina, claro, eso no sería lunfardo. Si yo digo, la compu se me tildó, eso viene del inglés to tilt, ¿no? Que es volcar, digamos, literalmente, ¿no? Pero si lo digo de una persona, ¿no? Se quedó tildada, y es una persona que se queda así, ¿no? Mirando a la nada y no te contesta, ¿no? Eso podríamos considerarlo un lunfardismo. Lo mismo, no sé si se sigue usando, pero hace 20 años se usaba al oeste, está en un montón de canciones de cumbia, la palabra blue, pero escrita no como en inglés, sino B-L-U, blue, por agente de policía. Imagino que eso ya no se usa porque los uniformes de los agentes de policía de provincia y de capital cambiaron, no son azules, pero quería decir agente de policía. Y después algún derivado de alguna palabra en un tono gracioso. Claro, la palabra estrés, que ya está incorporada al español también, es una palabra inglesa de uso internacional, ha dado en lunfardo estresazo, por ejemplo, ¿no? Así como de bobo, corazón, obtengo bobazo, un infarto, bueno, de estrés podemos decir que tenemos estresazo también. Bien, algunas otras lenguas europeas también han hecho su pequeño aporte al lunfardo. El alemán, por ejemplo, con el adjetivo kaputt. Kaputt, que quiere decir roto, ¿no? Roto, arruinado en alemán. En lunfardo quiere decir terminado o fundido. Se puede aplicar al motor de un auto, por ejemplo, aunque también a una persona, puede querer decir muerto. Este está caput, ¿no? Le puede decir un enfermero a otro en una guardia nocturna de un hospital. También del alemán tenemos lumpen, que igualmente lumpen es dudosa si sería lunfarda, porque también es palabra más o menos de uso internacional. Lumpen en realidad no es la palabra verdadera, la palabra alemana verdadera es Lumpenproletariat. Todo eso es una única palabra en alemán, que sería el bajo proletariado, la clase obrera, digamos. Eso es el Lumpenproletariat, la clase obrera. Entonces, decir que un tipo es un lumpen, me parece que se podría escuchar en otros países. Sin embargo, en lunfardo de ese lumpen se extrajo una palabra nueva, la palabra lumpenaje. El lumpenaje es el conjunto de los lumpenes, y eso sí yo no lo tengo registrado en otros países de habla española. En cuanto a la palabra papirusa, bueno, es una palabra que deriva del polaco. Viene de papieros, cigarrillo en polaco, y como muchas chicas, como se mostró en una novela hace pocos años, 3 o 4 años, una novela que contaba que traían a las chicas engañadas de Polonia y las hacían trabajar en un prostíbulo, sin saber ni una sola palabra de español, una novela que laburó la China Suárez. Yo no la vi la novela, pero un día me llamaron para preguntarme qué palabras lunfardas aparecían ahí. No sé. Argentina, tierra de amor y venganza. Bueno, muy bien, gracias por el aporte, Elena. Bueno, esa novela, se contaba esa historia, una historia totalmente cierta, totalmente real, que tuvo... ¿A quién rayaste? ¿Cómo? Julieta, ¿cómo? Ah, bueno. Decía que efectivamente hubo en Buenos Aires una organización formada por un grupo de polacos
familias polacas, no varones, matrimonios, varones y mujeres, que organizaron probablemente el mayor negocio de trata de blancas desde Europa a la Argentina, una organización llamada la Sui Migdal, que se hacía pasar por una organización de una asociación de socorros mutuos, para cualquier polaco que estuviera en la Argentina o en la zona de Lamba, digamos, y así se escribe. Perdón, me pareció, perdón. Ahora vamos. Ahí está, Sui Migdal, así se llamaba la asociación. Y eso funcionó con mucho éxito durante 30 años más o menos en Buenos Aires, hasta que una chica polaca se escapó. Logró escaparse de un prostíbulo, hizo la denuncia, y fue un escándalo nacional que duró casi todo un año. Cerraron la Sui Migdal. La Sui Migdal tenía un cementerio propio en Avellaneda, donde hay más de 70 tumbas de prostitutas que morían trabajando, de sífilis, de tuberculosis, de diferentes enfermedades, y las enterraban a todas ahí. Ese cementerio está en Avellaneda, cerrado al público por supuesto, pero si buscan sobre la Sui Migdal testimonios en internet van a encontrar un montón. Sobre la base del testimonio de esta chica escapada se escribieron novelas, hay investigaciones muy profundas, etc. Todavía, del turco, hay dos palabras del turco que son kaften, como rufián o como dueño de un prostíbulo, en alusión a una vestimenta que usan los turcos, que es como una especie de túnica hasta los pies, y payá, persona de fortuna, rico, ¿no? Que también es una palabra turca. Y después del yiddish, no sé si hay alguien de familia judía, del yiddish tenemos por lo menos dos palabras, ¿no? Mishigene, loco, y tujes, usado en el sentido concreto, real, de culo, y también en el sentido metafórico, de buena suerte. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Sí. Acá, ¿le podría repetirme la definición de calco? Palabra que se traduce a nuestro idioma, pero que se usa con el sentido que tiene. En el original. En el ¿no? original, ahí está. Claro, el ejemplo que yo ponía... Monseñor. Monseñor, escrito así, dio arzobispo. Ok, gracias. ¿Sí? También hay otra palabra francesa que se hace un calco. Bueno, ¿saben lo que es un calco? La posición, ¿cómo lo digo? La posición sexual conocida como 69. Ese invento, llamarlo 69, es del argot francés, ¿no? 69. Y luego en el lunfardo a eso se le puso el nombre de 69. Es otro calco, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora de palabras que vienen del portugués de Portugal. Uno tendería a pensar que no hubo muchos portugueses en la inmigración argentina, hubo una pequeña porción, y algunos trajeron sus palabras, aunque es cierto también, esto me lo hizo notar un descendiente de gallegos hace unos años, que en algunos casos no es completamente sencillo distinguir si una palabra viene del portugués o del gallego, ya que son lenguas muy parecidas, muy parecidas. Y si hubo una minoría importantísima, luego de todos los italianos, ¿no? Una segunda minoría en la inmigración argentina, esos fueron los gallegos. Gallegos seguro que vinieron más de 500.000
en la ola inmigratoria de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, con algunas palabras es más bien lógico pensar que son palabras que son galleguismos y no lucismos, pero en otros casos, las que voy a dar ahora, por ejemplo, se aceptan como palabras del portugués. Una es charuto, cigarro, que hoy se usa, bueno, como el cigarro de Bob Marley en la foto famosa, ¿no? O sea, hoy un charuto no es un cigarro de tabaco, sino un porro gruesísimo, qué sé yo. Tamango, zapato viejo, zapato gastado, rústico. Palpitar en el sentido de presentir, porque existe el verbo palpitar en español, pero no quiere decir presentir. Palpitar, me palpita el corazón, es hacer tac, 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 es la sístole y la diástole del corazón. Pero palpitar como presentir viene del portugués. Viola como guitarra también. Chumbo por revólver. Pispear como espiar. Pichincha por ganga. O sea, este vestido es una pichincha, me lo compro, dice una chica. Una pichincha es una oportunidad, una buena oportunidad sería, ¿no? Vamos a algunas palabras que vienen del portugués de Brasil ahora. Tenemos, por ejemplo, fulo, como empalidecido primero, y también como irritado, enojado, ¿no? No, mirá que el jefe anda medio fulo hoy, anda medio enojado. Mango por peso. ¿Me prestás unos mangos? Esa palabra es del portugués de Brasil, es un nombre informal que se le daba a una moneda portuguesa que corría en Brasil en el siglo XIX. Como ustedes saben, Brasil tardó muchas décadas más que la Argentina en independizarse de su metrópoli, ¿no? O sea, hasta el último rey de Portugal tuvo que, por razones políticas, irse a Brasil y gobernaba desde Brasil. Pero varias décadas después que nosotros. También del portugués de Brasil tenemos bombear como perjudicar, que se usa mucho aplicado a un árbitro de fútbol, por ejemplo. Nos bombeó el árbitro, es un bombero, ¿no? Bombear en Brasil quiere decir espiar, espiar para los enemigos, digamos. Entonces, bombear con esa pequeña transformación de P a B quedó como perjudicar. También es palabra del portugués de Brasil, carioca concretamente, de Río, la palabra bondi. Bondi es una muy antigua palabra que quiere decir tranvía. Y el origen de bondi tiene que ver con que la empresa que fundó la compañía de tranvías a caballo en Río de Janeiro, en la década de 1870, era una empresa de capitales norteamericanos. Y entonces en el boleto, digamos, cuando vos te subías al tranvía, te daban un papel, y en el papel decía Bond. Bond como James Bond. Bond en inglés quiere decir bono, ¿no? Como, diríamos, como bono contribución, ponele. Y entonces, como a todas las palabras que terminan en consonante en Brasil le agregan una vocal, le agregan, en general, se escribe una E, pero cuando se pronuncia es una mezcla de E con I. Bongi, bongi, ¿no? Escriben bonde, pero pronuncian bongi, ¿no? Y de ahí viene bondi, tranvía, se usó muchas décadas en Buenos Aires, y luego se dejó de usar, naturalmente en algún momento desaparecieron los tranvías, se dejó de usar, y volvió a usarse en la década de 1980, pero ya no para querer decir tranvía, sino colectivo, o lo que nosotros llamamos micro de larga distancia, ¿no?
También del portugués de Brasil tenemos jeite. Jeite tiene varios significados en lunfardo, puede ser negocio ventajoso, asunto, modo de actuar propio de una persona, y también habilidad, manera, qué sé yo, un guitarrista le puede decir a otro, mirá este jeite para tocar esta parte, y algo que inventó él, es un arreglo, y a eso lo llama un jeite, ¿no? Y luego también tenemos una serie de palabras que ingresaron cuando los argentinos empezaron a ir de vacaciones a Brasil. Década del 80, clásicamente, o del 70 y pico en adelante, ¿no? Vacaciones en Brasil, viajes de egresados a Brasil, cosas por el estilo. De ahí vinieron varias palabras. Curtir, con los significados de drogarse, o de gozar, o también de tener contacto sexual con alguien. Transar, como relacionarse sentimentalmente con alguien, pero sin ningún compromiso. Ojo que este transar, que viene directamente del Brasil, no tiene nada que ver con transar, vender droga, por ejemplo. Transar, vender droga, es del castellano transar, o sea, hacer negocios. Tengo una mercadería, te la vendo, vos me la comprás. De ese transar castellano viene tranza, transero, finalmente tranza, ¿no? Un tranza es un vendedor minorista de droga. No tiene nada que ver con el transar de tener una noche de amor con otra persona, ¿no? Profe, esa sí. palabra es fea en Brasil. Esta transar. Sí. Sí, Fue re fea. Esta palabra que es transar, ¿no? Que nosotros llamamos allá de transar. Sí. Y ahí es muy fea esta palabra, allá. En Brasil, sí, claro, claro. Pero ¿reconoces las palabras que estoy diciendo? ¿Curtir la conocés? Sí. Sí, transar conozco. también, bien. Bueno, acá tenemos, este es el bombero que traje, el espía que labura para mí, el brasilero que le pagué unos mangos para que diga, sí, es verdad lo que dice. Bueno, también tenemos joya y masa. También viene de joya y masa, ¿no? Joya es algo muy bueno, algo hermoso, algo adecuado. Masa es ser una masa, bueno, es también ser bárbaro, si es una persona importante, una persona atractiva, una persona con talento. Si es una cosa de mucha calidad. Masa es el nombre que se le da a lo que la canción de los Ratones Paranoicos llama pedazo, o sea, la marihuana compactada. Eso en el norte de Brasil, masa en Bahía, por ejemplo, es un pedazo de marihuana, una piedra de marihuana, digamos, ¿no? También del portugués de Brasil, y no del italiano para mí, viene grosso, en el sentido de grande o importante. Son iguales en portugués y en italiano, pero la inmigración italiana no trajo grosso en 1920, 1930, 1940, 1950, no existe grosso en el lunfardo, de manera que tenemos que pensar que es palabra portuguesa traída de ahí, ¿no? Bueno, si uno fuese a recorrer algún diccionario de gíria brasileña, lo pronuncio así, gíria, pero se escribe, ¿por qué no me escribís? Parate que, ahí va. Giria, ¿no? Se pronuncia giria. Encontraría unas cuantas palabras en común o muy parecidas entre la giria y el lunfardo. Unas cuantas, ¿eh? Por ejemplo, bagre como persona fea, bancar como prestar dinero, cancha como habilidad, dar pelota por atender, enroscado por embrollado,
faroles por ojos, recauchutarse por maquillarse, vacunado por prevenido, nabo por pene. Esas palabras son compartidas y no sería tan sencillo decir si son palabras de la gíria brasileña que pasaron al lunfardo o al revés. No está totalmente claro a estas alturas de la civilización argentina. Bien. Descanso un segundito y vengo. Un minuto. Bueno, vamos a el último tramo de la clase. ¿Están muy aburridos hoy? Estaban más entretenidos la clase pasada, me parece. Bueno. No, para nada, profe. Bueno. Vamos a hablar de africanismos. Alguno podría decirme, ¿africanismos? Bueno, la verdad es que, por supuesto, que al Río de la Plata llegaron una gran cantidad de esclavos entre el asentamiento que hubo primero en Buenos Aires, luego en Montevideo, luego se fundó la ciudad de Asunción en Paraguay, y entonces toda esta zona conoció el contrabando de esclavos traídos de África, pero evidentemente en muchísima menor medida que en Brasil, ¿no? En muchísima menor medida que en Brasil. Los esclavos llegados al Río de la Plata pueden haber sido el 10, el 12, el 15% de todos los millones de esclavos que se llevaron a Brasil. Por lo tanto, si bien hay algunas palabras que quedaron en el español de Uruguay, en el español de Argentina, muchas tienen que ver con músicas o con danzas particulares, la verdad es que la mayoría de las palabras africanas no llegan de Brasil, o sea, vía Brasil, ¿no? La lengua principal africana, de la cual derivan la mayoría de estas palabras, es el quimbundo. El quimbundo es una lengua bantú, de la rama bantú, o de los bantúes, si quieren, que se habla en el centro y el norte de Angola. De Angola. No sé por qué se ríe Carolina López. ¿Qué pasa? No, nada. Me mandaron un WhatsApp y me estoy riendo, pero no. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo nosotros. No. O alguno de acá se hizo el gracioso y te mandó un WhatsApp, mirá la boludez que dice el pelado no te reís de eso. No. Bueno, ok. Bien. No me río más.
Bueno, no, reíte todo lo que quieras, si te queda muy bien reírte, se te ve bien, se te ve contenta y es una alegría, pero no, me pareció que te reías de lo que yo había dicho, por eso te pregunté. Bueno, algunas palabras del quimbundo, alguna que otra quedó directamente en el español, en el español, ya no en el lunfardo. Por ejemplo, la palabra mucama. La palabra mucama en quimbundo, o sea, llegada a Brasil, en Brasil una mucama, en el siglo XVI o XVII, era una esclava especial. O sea, una esclava a la que no se le daban tareas, era como una esclava preferida, digamos así, ¿no? Los esclavos, como ustedes saben, en la historia de la esclavitud, por lo menos de Occidente, yo puedo conocer algo de eso, la esclavitud existió en diversas civilizaciones, ¿no? En Grecia, en Roma, bueno. Y siempre hay esclavas o esclavos de confianza que viven en la casa con sus dueños, con sus patrones, digamos, y el resto van a laburar al campo, a las minas, se encargan de los trabajos. Esos son los que mueren como pobrecitos, ¿no? Que por ahí un tipo laburando en una mina, imagínense, en el siglo VI a.C., en Grecia, ¿cuánto podía durar un tipo laburando en una mina, sin ningún tipo de protección, ni de cuidado, ni de casco, ni de nada? Bueno, a los 3 meses se moría, ¿no? Y por ahí un esclavo o una esclava se volvían confidentes de sus amos, y en el caso de los romanos, por ejemplo, que muchos esclavos eran griegos, bueno, esos griegos se convertían en maestros de los hijos, porque resulta que los patrones latinos eran muchísimo más incultos que los esclavos que tenían a su cargo, y los esclavos que tenían a su cargo sabían leer y escribir perfectamente en latín, en griego, conocían de cultura, de literatura, y podrían educar a los hijos del dueño, del patrón, y los propios padres no hubieran podido, ¿no? Así que esta idea de esclavo especial seguramente puede venir por ahí, o puede venir por el lado sexual, no lo sabemos. Me remito a lo que dice la bibliografía. Otra palabra que también, como mucama, es una palabra que es un americanismo extendido por toda América, es la palabra mandinga, escrita con mayúscula como sinónimo de diablo, ¿no? Y otra, que ya es de uso internacional y que la tenemos más o menos patentada, no podríamos decir por completo que es una palabra del quimbundo, pero sí posiblemente una palabra de esa misma rama, de la rama bantú, por el sufijo ng, por tener ng, ese sonido es un sonido propio de las lenguas bantúes. Ahora, por supuesto que sobre la palabra tango se escribieron miles de libros, miles de cosas, de dónde viene, qué quiere decir. Les digo, lo mejor que yo encontré sobre eso está en internet, lo pueden conseguir, es un PDF breve de 15 páginas, lo escribió el maestro Oscar Escalada. Digo maestro porque es un director de orquesta, Escalada, no es un lingüista, ¿eh? Y el tipo hace una historia de la palabra tango que me parece que está muy bien. Él tiene una hipótesis un poco sorprendente al principio, que es que él habla de un cruce de la palabra africana con una palabra quichua, con la palabra quichua tampu, que quiere decir posada, y cómo tango se usó durante un tiempo con dos sentidos, hasta que terminó diferenciándose tango y tambo. Tambo quedó finalmente en prostíbulo, en el lunfardo antiguo existe así, de hecho había un famoso prostíbulo en Palermo, que ahora se hizo como una pequeña excavación arqueológica en los bosques de Palermo, llamado El Tambito, como si dijésemos el prostibulito, y bueno, y tango quedó con el significado de, en principio, danza, una danza,
y en segundo lugar un género musical, y luego muchas otras cosas, ¿no? Una palabra que no viene del quimbundo es la palabra batuque. Batuque como alboroto. Esta es una palabra tomada del idioma landim. Creo que se usa muchísimo en Uruguay, también en el sur de Brasil, evidentemente, porque de batuque sale batucada, ¿no? Luego tenemos capanga, también del quimbundo. Un capanga podría ser un jefe, una persona que tiene poder. En el lunfardo de los últimos años, capanga es el comisario, un comisario, por ejemplo, ¿no? Un jefe policial. Cafúa, como prisión o como cárcel. Marimba, como paliza. Marimba es el nombre de un instrumento musical en africano, pero aquí le pegaron una marimba, le dieron una paliza, ¿no? Matungo también es de este origen. Matungo es el nombre que se le da a un caballo viejo o a un caballo de tiro, a uno que no puede correr, que es inútil para montar, o que ya está muy viejo. Y también pertenece a este grupo la palabra quilombo, originariamente con el sentido de prostíbulo, y luego con todos los que le conocemos ahora, ¿no? Quilombo como lío, alboroto, gresca, desorden, etc. La palabra tiene una historia linda en el portugués de Brasil porque en quimbundo quiere decir unión. Cuando los esclavos escapaban de las plantaciones, se reunían en pequeñas aldeas que improvisaban y que trataban de fortificar porque los amos los iban a buscar. Y entonces se protegían unos a otros. Esas aldeas se llamaban quilombos. Quilombos. Vean lo que quiere decir en africano, ¿no? Unión, un lugar de unión. Por ejemplo, el quilombo Quilobola. Sí, efectivamente, José, tal cual. El más famoso de los quilombos, que lamentablemente los esclavos fueron derrotados, es un quilombo liderado por un líder llamado Zumbi. Es el quilombo dos Palmares. En alguna expliqueta que di en algún curso, no hace mucho, este quilombo cayó en manos de los dueños de los campos, en el año 1695. Una señora me dijo hace unos años que en la época en que había muchas novelas brasileñas, en lugar de turcas, como hay ahora, que ella había visto una novela que contaba la historia de los quilombos y que el protagonista de la novela era Zumbi, ¿no? Por supuesto, se contaba una historia de amor entre Zumbi y una chica, bueno, todo eso. Niña Moza se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Niña Moza. Mira, o sea, ¿vos la viste? ¿Te acordás? Yo sí, era chica, estaba en la secundaria. Mira, pero sí. Mira, bueno, me lo voy a anotar porque así no me olvido. Niña Moza, mira vos. Ya que están haciendo comentarios, me gustaría hacer uno que me salgo de la vaina, aunque no sé si tiene mucho que ver, profe. Bueno, dale. Mencionaste la palabra comisario. Sí. Y al escuchar día tras día a los periodistas en los noticieros, sí, hablar de la comisaría, sí. La verdad que yo la busco en el diccionario y no la puedo encontrar, profesor, y me desespero, porque son periodistas. Sí, pero... No sé si a los compañeros y a las compañeras también les pasa. Y lo dicen muy reiterativamente, la comisaría.
Sí, Y sí. yo digo, por lo menos podrían razonarlo, ¿no es cierto? El comisario está en la comisaría. Algún mínimo de razonamiento. Se supone que el periodista maneja la palabra, ¿no te parece? Bueno, pero lo que me parece es que se supone mal, porque hace varios años que los periodistas suelen hacer agua por todas partes. De todas maneras, te voy a decir cuál es mi opinión respecto de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, perdón por la exasperación. No, tranquilo. Las lenguas cambian, Enrique. Las lenguas van cambiando. Y muchas veces los cambios tienen que ver con las deformaciones que los hablantes hacen de una palabra, ¿no? Que eso sea considerado una evolución o una involución es discutible según el punto de vista desde el cual vos juzgues el problema. Nuestra vida es demasiado corta para percibir los cambios que hay en una lengua. Podemos percibir alguno muy evidente, pero que generalmente tiene que ver con la aparición de palabras nuevas y desaparición de palabras que dejan de usarse, ¿no? Pero no percibimos los cambios de fondo en una lengua. Para eso tiene que pasar un siglo y medio, 2 siglos, 3, y entonces alguien va a decir en el siglo XXIV, mira, en el siglo XXI, mucha gente, la palabra era comisario, mucha gente empezó a decir, comisaría, pero mucha gente empezó a decir comisaría, y bueno, ya en el siglo XXII todo el mundo escribía comisaría y pronunciaba comisaría. Porque te anticipo qué es lo que va a pasar, Enrique. Pero esto es así, es así. Pero vos sabés que no es el único caso, aunque ese es un caso de deformación, ¿no? Existen otros casos, mucho peores, en donde usan mal los términos porque no conocen su significado. Uno muy común, por ejemplo, cuando llueve mucho, dicen, acá en la zona de Puente Pacífico está todo anegado. Sí, y la verdad es que el anegamiento es cuando hay agua por debajo de la superficie del suelo, muy cercana, pero está inundado, está todo, y es un término que los periodistas lo usan, pero con tanta frecuencia, que yo digo, pucha, pero yo no me sabría todo el léxico si estoy delante de una cámara. Entonces, por ahí yo soy demasiado exagerado, por ahí quizás por esto me gusta tanto este tipo de curso, y bueno, peco un poco de exagerado, pero porque creo que como docentes, y creo que lo dije en la primera clase, y reconozco que soy un pesado al insistir con lo mismo, debemos hablar correctamente porque debemos mostrar o dar ese ejemplo a los que están del otro lado. Y hoy, la mayor parte de los docentes hablan tan mal, incluso con malas palabras, que el que lo hace correctamente impacta de tal manera que es en general bien recepcionado del otro lado, y te lo digo porque me lo han dicho, se han acercado a decírmelo. Bueno, pero una cosa, nada, porque lo noto a Enrique que está como muy irritado ya desde la vez pasada. Y creo que es un poco lo que dice... soy como Milei yo. Claro, está bien. Por favor, no. Pero, por favor, como pero es Milei, como, no. como dice el profesor, o sea, yo entiendo, ¿no? Tu irritación, irritabilidad, pero también de alguna manera hay que aceptar ciertos cambios. Por ejemplo, vos, está bien, yo no digo hablar mal, pero la lengua cambia, es dinámica, y eso es inevitable. No digo hablar mal, pero bueno, hay un ejemplo que vos traías ahora, lo de anegado. De un tiempo a esta parte se usa tengo un evento. Sí. Tengo un evento, nada. Evento en realidad es hecho y se usa en periodismo, ¿sí? Y nosotros lo usamos mal, pero bueno,
de pronto se va incorporando a nuestro lenguaje y ya evento, nadie lo va a conocer como hecho y todos lo vamos a entender como lo entendemos hoy en día y no pasa nada. Está bien, pero escúchame, Elena, yo estoy hablando de una palabra que ni siquiera existe en el diccionario. Los Eso periodistas es algo hablan grave. re mal, los Eso es algo grave. de la televisión Ojo, no están... estoy... Yo hice no comunicación. estoy para nada... Pará, te cuento una cosa. Yo hice comunicación en sociales de la UBA y tuve la materia de gráfica. Y ahí me enteré de un montón de cosas que nosotros decimos mal, expresiones que utilizamos mal, como hace 5 años atrás. No, hace 5 años o 5 años atrás. Pero bueno, no me corto las venas por eso. O sea, está bien. No pasa nada, hay que aceptarlo, no podemos estar tampoco... Está bien, yo entiendo tu rol de docente, pero no me voy a matar porque la gente hable mal, o la primer materia. No, la primera materia. Pero es así, o sea... mi punto no fue de ninguna manera tirarme contra el periodismo, ni no, pero yo no soy periodista, yo estudié comunicación, pero me especialicé en educación, te digo, por las cosas que yo aprendí y que yo también detecto en los medios. Pero y no igualmente, pasa nada, hablan mal, y bueno, vos seguís hablando bien, y enseñale bien a tus alumnos, pero no te vas a matar por eso tampoco. Igualmente lo aclaro para que se entienda que no me estoy tirando contra el periodista, ni nada, ni contra el periodismo, ni nada que se le parezca, pero serlo. Una cosa. Yo no soy periodista ni quiero serlo, a mí me interesa el campo de la educación, punto. Una cosa es una frase por ahí incorrectamente armada, pero otra cosa muy distinta es una palabra que no existe, ¿me comprendés? Hay una gran diferencia. Igual, Enrique, ¿me entendés lo que te digo? Pero tampoco vamos a hacer un drama por eso. O sea, hay que aceptarlo, vivimos en sociedad y los que podemos y queremos hablaremos bien y los que no, bueno, qué sé yo, tampoco los vamos a matar, ni, o sea, ¿se entiende? ¿No? Pero no quién, sé, ¿no? Nadie es extremista. No, pero nadie es un extremista. No, pero que te pones tan mal, yo noto, ¿no? Lo que yo percibo desde acá, ni te conozco. Estás ni equivocada, nada. la verdad estás equivocada, no, porque bien, vos, pero todas tus intervenciones vos confundís las palabras. Pará. Vos confundís las palabras. Una cosa es irritación y otra cosa es vehemencia. Y te voy a decir una cosa. Hoy la docencia exige pasión. Si vos no terminás agotada de dar una clase... ¿Y quién lo está discutiendo eso? Vos lo estás discutiendo. Yo no lo estoy discutiendo. Sí, yo no estoy discutiendo que la docencia no requiera a vos, pasión. A vos evidentemente te molestó. Evidentemente te molestó mi vehemencia, si fue así te pido disculpas, pero la verdad es que es mi forma de ser. Está bien, pero yo veo que te ponen tan mal estas cosas y digo, pará, Enrique, tranquilo, a ver, no pasa nada. Bueno, listo, por favor, porque si no, esto se va a cualquier lado. No fue mi intención, profe, pido disculpas. Está bien. Pero igualmente debo decirte esto porque estamos en un seminario de maestría y de especialización sobre el lunfardo, y tu argumento respecto de que una palabra no existe porque no está en el diccionario no es un buen argumento, Enrique. No es un buen argumento. El lunfardo no habría surgido, no habría crecido, no habría evolucionado si todas las palabras tuvieran que haber estado antes en el diccionario. Justamente, el lema de la Academia Porteña del Lunfardo es: el pueblo agranda el idioma. Se inventan palabras, se crean palabras, todo el tiempo pasa eso. Y una transformación de comisaría a comisaría es de alguna manera un cambio en el lenguaje, que además podemos discutir las razones, si son razones de incultura, de falta de preparación, de descuido, no sé, eso habría que ver en cada caso. Pero lo cierto es que como va a terminar es como yo te digo, va a terminar diciendo, mi nieto van a decir comisaría.
Eso, sencillamente va a ser así. Y mis nietos o mis bisnietos van a decir, ¿pienso de qué? Y eso va a ser así también. Ahora, ¿qué deberíamos hacer los lingüistas frente a esto? ¿Condenar? De ninguna manera. ¿Quiénes somos para condenar? Lo que tenemos que hacer es poder explicarlo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, alguien especialista en fonética, que no soy yo, te podría decir por qué de comisaría se tiende a pronunciar comisería. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque la E es una vocal que... no lo sé, yo no te lo puedo explicar, pero hay una razón de articulación fonética de por qué pasan esas cosas. A mí también me parece mal, y yo digo comisaría, desde ya, te doy la razón a vos. Y creo que uno, delante de sus estudiantes, debe hablar bien, y sobre todo si tiene estudiantes muy jóvenes. Todo eso estoy totalmente de acuerdo, pero no se puede parar lo que surge naturalmente en una comunidad lingüística. Digamos, la comunidad crea unas formas y esas formas van avanzando hasta imponerse. Y algunas no se imponen, y nada. Pues así, esa es la explicación lingüística del asunto. Bueno, para terminar, porque estamos a las 8 en punto, pero me quedaron algunas palabras que son africanismos, y nos quedamos aquí lamentablemente hoy. Bueno, además de las palabras que dije, tenemos maconia, como marihuana. Vean que maconia en realidad originariamente en quimundo quiere decir tabaco, no marihuana, pero sin embargo se usa con el valor de marihuana. Una palabra difícil de ver de dónde viene, pero imagino que en Uruguay la conocen porque en la Mesopotamia se usa bastante, cachengue. Fiorella, Analía, ¿la tienen? ¿Cachengue? Sí. Bien, armar cachengue como armar arboloto o armar un baile, podría ser también, hacer lío. O irse de cachengue. O irse de cachengue, claro. Hay una palabra que hay un estudioso de los africanismos en Uruguay, que es el Brito Serrat, se llama, el estudioso, que él habla de la palabra cachiquengue, que dice que en Uruguay tuvo el sentido de baile de gente humilde. Me parece que el cachengue sería un derivado de ese cachiquengue, ¿no? Luego tenemos candombe, por supuesto, palabra más uruguaya imposible, pero que en el lunfardo tiene otros sentidos, no quiere decir ni baile ni música, sino que quiere decir alboroto, desorden. La palabra milonga, que es del quimbundo también, milonga es sorprendente porque es una palabra que en quimbundo está en plural. En singular se dice mulonga, y significa palabra. En plural, milonga significa palabras. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la milonga nace como un género en el que un cantor, mientras toca en el fondo un fondo de guitarra, va diciendo cosas. Primero las va diciendo como si fuera un recitado sobre la música de la guitarra. Luego les va dando un flow, diríamos hoy, ¿no? Un ritmo. Y finalmente las canta, ¿no? Esa es la primera manifestación de la milonga, antes de que la palabra milonga se convirtiera en lugar de baile o fiesta donde se baila, y ahora específicamente fiesta donde se baila tango, o los géneros, hay sucesivos géneros musicales que se llaman milonga y que no son lo mismo, ¿no? Y para terminar, la última palabra, una palabra que se usa bastante hoy, es la palabra chongo. También posiblemente del quimbundo, yo no he logrado detectarla en quimbundo, busqué en varios diccionarios. Chongo es una palabra que puede usarse como adjetivo con el significado de vulgar, ¿no? Pero también
hay que decir que yo la encontré en un artículo periodístico de 1912, de Caras y Caretas, donde quería decir simplemente obrero. Un chongo era un obrero en 1912. A mediados del siglo XX, un chongo ya es un tipo joven que acompaña a un señor homosexual mayor, y que por supuesto es su pareja. Y finalmente chongo viene a significar ahora, bueno, pudo significar también homosexual en algún momento, en los 60, 70, chongo era homosexual, y ahora es un compañero sexual, incluso existe chonga, ¿no? Un compañero sexual más o menos ocasional, con el que no pasa nada serio, digamos. Bien, hasta aquí, preguntas, comentarios. No quisiera que nadie se quedara enojado por el pequeño episodio de recién. Les pido disculpas tanto a Enrique como a Elena por haberlos cortado, pero la clase tiene que seguir y además ponerse a discutir por una cosa así no tiene mucho sentido, ¿no? El que pide disculpas soy yo. Bueno, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Eso habla muy bien de vos. Bueno, si no hay nada más, vamos No, profe, a ver, acá yo soy de la provincia de Neuquén y la palabra chongo generalmente la he escuchado nombrar así como hacer referencia a un pedazo. Qué sé yo, tiene un chongo, un chonguito es un pedacito de algo. ¿Pero de qué, por ejemplo? No, por ejemplo, se me ocurre a él, le quedó un chongo cuando le cortan la mano o el brazo a alguien, tiene un chonguito, le quedó un chongo, es un pedazo del brazo. No sé si tendrá algo que ver o será un regionalismo de acá de la zona, pero cuando se quiebra el mango de la pala, le quedó un chongo del palo adentro. No conozco. Pedazo cuando se queda un pedazo, hace referencia a eso acá en la zona. Mira, no lo sabía, no lo sabía. Habría que investigarlo. A ver. Claro, capaz que es un regionalismo, algo de acá de la zona, ¿no? Me llamó la atención. Sería deseable, sería muy deseable. Ya sé que ninguno de ustedes se dedica a la lingüística y lo bien que hacen, ¿no? Pero estaría bueno que en cada provincia argentina se formara un equipo de investigación de lingüistas que hicieran un diccionario de las palabras que se usan en la provincia, ¿no? Estas palabras que se usan un poco informalmente, como al margen de lo que sería el español general, o el español argentino, digamos, con algunas palabras específicas que se usan en cada provincia, en Mendoza, en San Luis, en Neuquén, en Salta, ¿no? Estaría buenísimo y sería de mucha utilidad, porque es cierto que los que vivimos en Buenos Aires y trabajamos presuntamente con el español de la Argentina, no trabajamos con el español de la Argentina, trabajamos con el español del AMBA en todo caso, porque no conocemos de verdad el español de la Argentina más que lo que uno puede aprender en un viaje, ¿no? Entonces me voy de vacaciones a tal lugar, 10 días, y aprendo algunas palabras que usan ahí, pero no puedo dar cuenta de todo el bagaje de voces que conforman un vocabulario particular de la provincia o de la región, y porque incluso dentro de la provincia, sobre todo estoy pensando en provincias grandes, debe haber un vocabulario en el sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que no tiene mucho que ver con el vocabulario del norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero eso no lo sabemos. Sería bárbaro que hubiera gente interesada en hacer esas cosas, ¿no? Bueno, mis queridas y queridos, les deseo que terminen muy bien la semana. Espero que esto lo hayan disfrutado en la medida de lo posible. Si conocen personas que tendrían que estar acá y no están, díganles por favor que me escriban y me digan si no están porque van a dejar el seminario, o si no pudieron estar hoy van a venir a las próximas, en fin, cómo van a seguir con esto, ¿eh? Para tener eso muy claro y no tener que después decirle a alguien que venga, que me dice, ay, mire, yo no pude ir a ninguna clase, pero yo en realidad lo cursé.
No, es que si no viniste a ninguna clase no cursaste nada, ¿no? O sea, ustedes pueden compartir los videos de este curso con sus parejas, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, si quieren, pero esa persona no cursó este seminario de maestría o de especialización en la UNIPE, sino cualquier cosa, ¿no? Bien, así que les mando un saludo, les digo que muy rico todo, y nos vemos en 14 días. Chao. Profe, gracias. Chao, profe. Gracias, Profesor, profesor, soy Celi, Viviana. Yo me sumé unos 15 o 20 minutos más tarde, ¿sabe? Quería avisarle, pero estuve en toda la clase. Bueno, ya te agrego, 20 minutos Viviana. más tarde estuve, no, Sí, no sí, desde el me principio. avisaron que estabas por sumarte y que habías Sí, venido a la estaba clase ahí. anterior también, sí. Sí, no falté a ninguna, pero se me hizo Perfecto. tarde, llegué un poquito tarde, pero estuve más o menos 20 minutos, más o menos, ¿eh? Bien, Gracias. muchas gracias. Gracias por la aclaración. Gracias a usted. Chau. Profesor, Hasta la próxima. Mañana les mando el link con la clase. Una ¿Sí? cosa, profe. Sí. Perdón. No, que la clase pasada me ausenté porque, bueno, falleció un amigo personal, hoy no quise entrar en detalle, y por eso no estuve. Quería preguntarle si usted, el link, porque no lo pude recuperar en los mails. No sé si se me pasó a mí, o si usted mandó ya el video de la clase pasada. Me parece que sí, que lo mandé. Bueno, busco con un compañero entonces, no se preocupe. Bueno, si no lo conseguís, escribime un mail Bueno. y te lo mando, Bien. sí. Bueno, muchas gracias, es muy No, interesante. por favor, lamento mucho que te haya pasado eso, Sí. Laura. Gracias, Chao. profe. Un abrazo. Ahora sí, adiós.